comenzando, obviamente, el programa de hoy. El programa de hoy se llama Angelina. ¿Va a tener justicia Angelina? No lo sabemos. Angelina recibió en la noche de Nochebuena, hacia la Navidad, un tiro en la cabeza. Papá, me quemo, y se cayó. Había recibido un tiro en la cabeza y lo tiene alojado todavía en el cráneo. Estamos con Valeria Prisioneri, que es licenciada en criminalística y que además es perito balística. Silvia, contame, ¿qué estabas mostrando ahí? Estamos mostrando, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por la invitación. Lo que son los distintos calibres, porque ella todavía lo tiene alojado en una parte de su cabeza. Pero se supone que 22. No se sabría todavía de qué calibre es. ¿Sí? O sea, ahora le van a hacer, creo que, una tomografía y lo que sirve la tomografía no es para decir fehacientemente y categóricamente de qué calibre es, pero sí para descartar. Por ejemplo, el tamaño de una, de una 9 o de una, de una 9, una 22, sí, es totalmente distinto, ¿sí? En cuanto al tamaño. O sea, lo que sí se va a poder hacer es descartar los calibres que no son. Pero decir fehacientemente y categóricamente lo va a tener que decir un perito balístico, ¿no? Va a tener que hacer la pericia. Si se la sacan. Sí se la sacan, ¿ok? Porque por ahí posiblemente yo les traje a la productora, si lo quieren poner, el caso de un exalumno mío que hace 27 años le pasó exactamente lo mismo. ¿Y lo tiene en la cabeza? Lo tiene en la cabeza. Es algo que da esperanza a la familia en cuanto que le pasó exactamente lo mismo. Estaba en los brazos de su mamá con 2 años, una Nochebuena, un proyectil se le incrustó. ¿Esa imagen, chicos? Sí, esa es la imagen, miren. Obviamente la paso con la autorización de mi exalumno. Sí, la persona hoy en día tiene 30 años, ¿ok? Y esa sombrita blanca es la bala. Es el proyectil, exactamente. Hace 27 años lo tiene incrustado y vive perfectamente, es un gran profesional, ¿sí? Esto pasó en Corrientes. Es el caso de Angelina, no sabemos. Sería el Angelina caso. Todavía no recuperó el conocimiento. Dice que, por los medios, ¿no? El último parte como que está reconociendo ante estímulos que se están haciendo, está respondiendo, perdón, ante estímulos que le están haciendo, ¿sí? Pero está con un coma inducido. Puede ser, no lo sé, Chiche. Sí, sé que está respondiendo a algunos estímulos del último parte. ¿Y cuál sería el equivalente a una 22 ahí? Este cartucho, para que se den cuenta, sería el inframundo. Sí, es más chiquito, de calibre .22. Es el que podría ser. Realmente a ciencia cierta tampoco se sabe porque están esperando la tomografía de la placa de la persona del cráneo para ver el tamaño. Fíjate la diferencia entre un 22 y entre un 9 milímetros, la diferencia que hay. Lo ponía acá. Bien, lo ponemos acá. Acá vemos la diferencia de 9 milímetros. ¿Qué es lo que se encontró en la cercanía de la casa de esta nena, ¿no? Los otros proyectiles que secuestró el día de ayer la policía científica, que se están llevando a cabo los cotejos y que me confirmaron hace un ratito que es el calibre 9 milímetros. ¿Es posible ubicar quién disparó eso o no? Sí, claro, se puede hacer una trayectoria, una parábola. Bueno, falta esa parte pericial. Lo que pasa es que hay que empezar a trabajar con todo esto. Acá hay 2 cosas fundamentales para poder hacer, Chiche. Una de ellas es ver cuál es el posible lugar donde se disparó este cartucho de arma de fuego, ¿no? Donde se hizo el disparo de arma de fuego. Y segundo, ver si podemos articular en este caso con lo que es hoy el RENAR, anteriormente la ANMAC, para ver cuáles son los tiradores, los legítimos usuarios que tienen calibre 9 milímetros en las proximidades. Eso del arma legal. Ahora sabemos que el que hace... ¿Es una de 22? Este es el 9 y este es el 22. Sí. Lo que creen que lo que está en la cabeza también es 9 milímetros y no es 22. Si llega a ser 22 lo que está en la cabeza, estamos hablando de 2 tiradores diferentes. Eso es importante también poder aclararlo. Chiche, mire, este es un proyectil, ¿sí? Es un proyectil, no como esto que está, es el cartucho entero, es un proyectil que es lo que tiene alojado la nena en la cabeza. Hay una base de datos que tiene la Policía Federal, si se la llegan a extraer, porque como si no mi alumno que no se la pueden extraer y sigue viviendo normalmente, lo que hacen es, por intermedio de las estrías, por intermedio de la aproximación de esto, porque no se ve en la pantalla, chicos. Por intermedio de las estrías, ¿sí? Que son el ADN que tiene el cartucho, digamos, el proyectil, sus características identificativas, pueden meterlo en esa base de datos de la Policía Federal y determinar si posiblemente esa arma pudo haber estado comprometido en otro hecho, ¿sí?
O sea, por ahí no tenemos el arma, porque no se secuestró, pero sí tenemos otros proyectiles o vainas que también se secuestraron, creo que 3, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que la chiquita esta, ¿puede ser que se haya disparado a 1000 metros? No, esto es bastante amplio para 1000 metros, porque más allá de que se puede utilizar un arma larga como una carabina para poder utilizar este calibre .22, para que sea efectivo, como lo que ha sucedido con la nena y que aparte atraviese el cráneo, es muy difícil que sea un calibre 22. Justamente hoy he explicado un poquito eso, ¿no? En cambio, lo que es el 9 milímetros, que es... El 9 milímetros, exactamente. No, lo que pasa es que estamos hablando de un tirador de aproximadamente que podría ser un radio de 1000 metros, 1200 metros hacia adentro, ¿no? Entonces es importante entender esto. Lo bueno, pero lo raro es que el proyectil, hay que ver si está fragmentado o no, de cómo no mató todavía a la chica, ¿no? Porque eso es importantísimo, Chiche. Mira, Chiche, ¿sí? Lo que estamos hablando de 9, ¿sí? Para que haga una parábola, una trayectoria que alcance su plenitud en el disparo, hay que hacer un disparo de entre 39 grados y 45 grados. Si vos haces entre 39 y 45 grados esa trayectoria, ese proyectil puede alcanzar entre 2 kilómetros. Si anda bien el arma, si la munición está... 2 kilómetros. 2 kilómetros. Aprox, ¿no? Obviamente. Y que como esta, porque esta sí pasó, sí, en esa trayectoria que es una parábola, pudo encontrarse algo. ¿Y la ¿sí? máxima velocidad cuando la alcanza? ¿Cuando cae? No, la máxima velocidad cuando llega al punto cero. En su y cúspide. ahí empieza en caída libre. Pero cuando empieza en caída libre va con más velocidad de la que inició. Por eso es preocupante cuando... Aparte no baja derechito, no es que baja algo bien circunferencia, no, va bajando rotando. Por eso el daño es aún mayor. Por eso es importante que por lo menos tengamos una tomografía, una placa, para ver aproximadamente, porque no se va a hacer esa... La tomografía se hizo el día de ayer, la fiscal la pidió el día de ayer. No sé por qué todavía no tenemos la información esa, Chiche. Y porque la prioridad, me parece, opino, de la prioridad es mantenerla estable para moverla y todo lo demás. ¿Sí? Mire, Chiche, este es un proyectil donde ve que su punta es distinta. Esta rebotó, desvió, muchos colegas tienen sinónimos, en una mampostería, en una pared. O sea, su trayectoria era curvilínea, por una parábola, en el medio tenía una pared y lo que hizo fue desviarse o rebotar, como muchos colegas le gusta decir. Habitualmente esto en las fiestas pasa. Sí, en lugares es una costumbre, una idiosincrasia. Sí. Es triste, estamos en 2025 y no se puede creer que la gente no comprenda de lo que puede causar haciendo disparo de arma de fuego hacia arriba, Chiche. Es increíble. A mí lo que me sorprende es que hay como cierta pasividad en la investigación. Porque digo, me parece que no debe ser tan difícil. Vamos a suponer que sea 2 kilómetros. 2 kilómetros, 2000, se puede averiguar. Sí, pero todavía no se sabe la posición de la criatura como estaba. Entonces es un 2 kilómetros redondo. ¿Sí? No es... Y agarras un compás y lo marcás. Bueno, es lo que hace, por lo general se hace ese trabajo de investigación justamente, y lo que articula por lo general en este tipo de casos es la DDI, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, que articula y ayuda para poder ubicar todo esto. Lo que pasa es que tenemos que empezar a ver cuáles son ese rango de abanico en el cual pudo haber producido el disparo. Por eso te digo, es necesario también un poquito la ayuda de lo que es el RENAR para ver quiénes son aquellos legítimos usuarios que tiene calibre 9 milímetros en este caso, que es el proyectil que se encontró en el lugar del hecho, no en el alojado de la nena, pero sí en el lugar del hecho, y posteriormente ver qué armas ilícitas o qué hechos hay frecuentes en esa zona. La policía trabaja con informantes, ¿sí? Con lo que se llaman los buches. Si la policía busca, sabe quién disparó eso, o quién tiene la costumbre de para la fiesta disparar. Sí, por supuesto, y cuáles son las zonas de conflicto sabe. también cerca que están ahí, Chiche. Lo que pasa es que hay que trabajar. Recordemos que esto pasó el 24 de la noche, /25, entonces todavía está en todo ese proceso. Creo que hoy lo que le está dando importancia es a la vida de la nena, ¿no? Que por más que se les traiga un nuevo proyectil, la importante es siempre la vida. Me dijo que recién hoy fue la gente del departamento forense. Estaban con los uniformes blancos recorriendo la zona. O sea, tardaron muchos días, me parece. Porque tal vez esa información que estaban tratando de extraer no era de vital importancia, como si la recolección de los proyectiles en el lugar del hecho o el trabajo de investigación en el campo, recordemos eso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el delito? Mirá, la carátula creo que es tentativa, tentativa. Para mí está excelente la carátula. Si vamos a la realidad o la experiencia de los hechos, tal vez no brinda esa carátula, o el día de mañana, si esto llega a suceder y hay un abogado de por medio, no creo que alcance eso, ¿no? Pero, ¿y la zona debió estar preservada? Sí, por supuesto. Claro, ahí tuvimos otro gran inconveniente,
que a futuro hay que ver si esos proyectiles recolectados del lugar son válidos o no en el proceso. Porque recordemos que esos proyectiles en realidad lo encontraron los medios de comunicación. Porque se había hecho una inspección ocular, luego se hizo la ampliación donde se recolectó esos proyectiles, pero nunca hubo una preservación. Eso es Todos los podían irregular. ver, pero claramente que es irregular en el paso del proceso. Por eso hay que ver después quién está al otro lado y cómo trabaja con la causa respecto a lo que vos mencionás. Para preservar el lugar hay que cumplir 5 pasos primordiales para levantar ese proyectil. 5 pasos, que el último es la cadena de custodia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el día de mañana se llega a encontrar el posible tirador con el arma, ¿sí? El abogado de parte puede decir que no se preservó. ¿Y cómo saber si ese proyectil no se, o sea, se contaminó, Sí. se manipuló? Entonces, por eso es necesario que la gente colabore si encuentra proyectiles, que llame a la policía y no que Los de buena toque. fe, miren, lo encontré. ¿Por qué? Porque se hace un mapeo y después, obviamente, como dijimos, todos esos proyectiles sí se meten en el SAIB y se puede determinar si estuvo impelecada esa arma en otro arma de fuego en otros hechos. ¿Cuáles son esos 5 pasos? Los 5 pasos, primero, fijación. ¿Qué es todo fijación? Es dejar inmortable, o sea, el lugar de los hechos. Si se contamina, yo ya sé que encontré el lugar de los hechos así. Levantamiento o recolección, son todos sinónimos. Levantar ese proyectil, como dice un protocolo en vigencia en estos momentos. Nosotros tenemos un protocolo. El cartucho, en realidad el arma, la bala está dentro. Estamos hablando de indicios en general, ¿sí? Vainas en este caso y proyectiles. Tienen una forma de levantarlo determinado por el protocolo, ¿sí? Vigente, ¿sí? 3, embalaje, ¿sí? Embalaje, el empaquetado, cómo lo traslado, ¿sí? 4 es que es el rotulado, es poner todos los datos de dónde se levantó. Y el 5, y el más primordial, que es la cadena de custodia. Todo esto hace que me maneje la intangibilidad de la prueba. ¿Qué significa? Que yo encontré este proyectil de esta manera y llega al laboratorio de la misma manera. Así se pueden hacer todos los estudios pertinentes para determinar, por ejemplo, de qué arma proviene el arma de fuego. ¿Y hay voluntad de que aparezca eso? Lo que pasa es que la voluntad no lo puede generar No, lo la mismo, voluntad, Chiche. Nosotros si tuviéramos que trabajar, seguramente vamos a trabajar de la mejor manera posible porque es algo que nos apasiona y que queremos saber la verdad. Pero también tenemos que entender de que hay seres humanos que se pueden equivocar, como siempre nos pasa de que no está preservado el lugar del hecho para una futura ampliación. Y sí, puede haber errores procesales, sin duda, pero siempre se va a querer llegar a la verdad de todo esto, Chiche. Y que haya sucedido justamente un día festivo, no hace como que se entorpece todo, que hubiera sido otro hay día. Hay lugares que es una como que idiosincrasia, es festejar y disparar al aire, es como una pero idiosincrasia. justamente para las instituciones, guardias, para ¿no? que investiguen y para que hagan Y las todo guardias se hay reducen guardias. claramente, Bueno, obviamente una reducción de Hay guardia, guardias. pero quedan, ¿no? Pero Perito, queda no preservado, perito. o sea, lo que van a hacer es el primer interventor, o sea, el primer policía que llegue va a preservar el lugar. Pero no ayuda que haya sido el día de Navidad. No, por supuesto que no, pero si se trabaja bien se pueden tener los mismos resultados, tardando un poquito más porque el primer policía que llega va a tener que cuidar ese lugar de los hechos, perimetrando y haciendo un par de cosas, esperando a los peritos, ¿sí? Pero si se hace bien se puede hacer tranquilamente. Se va a tardar un poco más. Lo que pasa es que tenemos que recordar algo. Yo creo que acá en el peritaje inicial ganó el exceso de confianza, que es, encontraron el patrón hemático, encontraron el proyectil que estaba adentro, dijeron esto es una bala perdida, como se denomina, listo, ya está. Pero a 60 metros había otros 2 proyectiles que no se habían secuestrado. Y ahí estuvo el conflicto, el eje del conflicto. Y esos proyectiles secuestrados son calibre 9 milímetros, que es hace un ratito lo que me acaban de determinar. Yo creo que ese exceso de confianza hizo que no se haya preservado el lugar, que el fiscal un poco tomara las medidas correspondientes y que esos proyectiles después lo encuentren en los medios de comunicación. Hay que aclarar algo, por favor, porque se dicen en los medios. Se encontraron también 3 vainas, ¿sí? Que creo que son de pistola porque tenía la aguja percutora, la uña de expulsión, ¿sí? O sea, como identificación. O sea, nunca vamos a poder decir que este proyectil proviene de esta vaina. Eso no se hace, o sea, ningún perito lo va a determinar. Si esos 3, porque no puedo esclarecer identidad entre vaina, sí, y proyectil. Sí puedo identificar si esta vaina provino de esta arma y si este proyectil provino de esta arma. O si se encontraron 5 proyectiles, como dice ese, o 3, no sé cuántos se encontraron, si proviene del mismo arma por las estrías que dejaron. Pero nunca voy a poder determinar que esa vaina se corresponde, ¿sí?, con ese proyectil, ¿sí?, que se encontró. El grado de impacto no se puede probar.
Estas son cosas distintas. No, son Vaina y dos- proyectiles son son dos cosas cosas distintas. distintas. Lo que se puede identificar se llaman categorías de clase. ¿Qué quiere decir? Que es el mismo calibre, por ejemplo. Exacto. Pero no quiere decir la categoría de subclase, que es lo que le da la identificación balística a cada uno de los elementos La uña secuestrados. extractora, el dibujo del espaldón, ¿sí? O sea, todas esas cosas que son únicas, es el ADN de la vaina, o las estrías es el ADN, ¿sí? Del proyectil, no se puede corresponder entre vaina y proyectil. Pero sí, si tengo el arma, puedo corresponder las dos cosas. Y si tengo más proyectiles, ¿sí? También puedo corresponder si son de la misma arma. ¿Se entiende? Por las estrías, por esas características únicas que tienen. Teniendo en cuenta el radio que ustedes establecen en función de la dinámica, ¿hay una posibilidad concreta de saber quién fue el autor? O sea, ¿ustedes lo creen viable? Acá no vas a poder determinar en este momento el autor, vas a poder determinar dónde estuvo la boca de fuego, que son cosas distintas. ¿Qué sería eso? Donde se realizó el disparo, ¿vio? Donde se hizo estos disparos, en el cual lamentablemente uno de los proyectiles quedó alojado en la cabeza de esta nena. Eso vas a poder determinar y a partir de ahí vas a tener que empezar a trabajar para ver quién es el autor del hecho, ¿no? Que son cosas distintas del poder de fuego al autor del hecho. Patricia, y el caso ese de tu alumno, Yo Sí. no lo escucho. el caso de tu alumno Sí. que a los 27 años 27 atrás años. se encontró. No se encontró, fue en Solito, Corrientes. Me pueden corregir, pero yo lo escucho perfecto los invitados, pero no escucho a mis colaboradores. ¿Pueden hacer algo con la cucaracha? Dale. Tienen que pensar... No, yo le pregunté si encontraron al autor del No. alumno de Patricia, que hace 27 años también recibió un balazo y bueno... no lo- Recordá que tampoco estaba la base de datos, hace 27 años, fue en Corrientes, hubo una emergencia tremenda porque el nene se desplomó y la mamá no sabía. No, bueno, pero para saber si le encontraron. No, Un pero ojo, no caso somos el igual. FBI, Chiche, pero tenemos una tecnología avanzada, tenemos, estamos Chiche, a la vanguardia una- respecto a esto, o sea, hay muchas cosas para hacer ahora. ¿Quién maneja la investigación? Siempre la Fiscalía. La Fiscalía tiene la potestad de poder ordenar ciertas situaciones. Si no lo hace, estamos hablando de otra cosa diferente. Esto no es una cuestión de capacidad, sino una cuestión de falta de voluntad para poder esclarecer la verdad. Y Es que yo creo que somos capaces de Sí, hacerlo. totalmente. No entiendo por qué tarda tanto. Otra cosa, Chiche, no identificamos a personas, sino identificamos armas, armas de fuego, ¿sí? No es quién disparó. O sea, este proyectil que tenía alojado Si o que tenés se el arma, encontró, está proviene del cerca. arma. Ahora, hay que corresponder esa arma con la persona supuesta, con cámaras, testigos y otras cosas, celulares, triangulación de celulares. Lo que nosotros se Eso es un identifica es tema arma. probatorio. Yo te hablo de otra cosa. Por lo pronto, detectar de dónde vino el balazo. Es difícil. Eso es fundamental. Sí, pero O sea, es- se puede hacer a través de unas cuentas matemáticas, triangulaciones, lo que son las parábolas balísticas. Se puede hacer, sí, claramente se puede hacer. Eso lleva a un estudio de laboratorio, no en el campo, porque ya ahí tenemos todos los análisis que se ha recolectado la policía científica. Ahora queda todo el otro trayecto. Tampoco se hace en 2 o 3 horas, Chiche. Lleva un procedimiento, lleva unos pasos y eso tarda. Ahora, por eso te voy a argumentar. Monitar toda la recolección de las evidencias, testimonios y de cámaras y demás, para poder ver hacia dónde vas. Si no estás perdido en este caso, si no, no lo vas a encontrar nunca. Mirá qué fundamental, Chiche, que es en el lugar de los hechos, la ubicación de cómo la nena recibió el proyectil. ¿Sí? Porque de acuerdo a la posición, a la ubicación de su cabeza, sí se puede obviamente Saber de dirigir dónde la vino. parábola. Sí, que creo que eso no se va a poder hacer porque creo que estaban fijándose que Papá Noel La entrara chica y se todo lo demás. se acercó a Y- donde estaba el padre. y ahí Exactamente, ni se cayó. sabe, o sea, es peor todavía, ¿sí? Es peor. Pero también otro dato que los peritos van a tener en cuenta, cuando ingresa el proyectil, ¿sí? En alguna parte de nuestro cuerpo, deja una lesión, ¿sí? Por arma de fuego. Obviamente esta va a ser una lesión a larga distancia, que es más de 1 metro, ¿sí? Que es la penetración del proyectil en la piel, que es elástica, deja un hematoma. ¿Sí? De acuerdo a cómo la deja ese orificio de entrada, ¿sí? Puede ser, obviamente... Le atravesó el cráneo. Está dentro Claro. de la Sí, masa pero primero le craneal. atraviesa Primero le atravesó la piel. la piel. Sí, bueno, ese dato de cómo lo atravesó también, de acuerdo a la angulosidad, de acuerdo de la ubicación, puede ser el orificio de entrada tipo como una pelota, ¿sí? Circular, o tipo como una pelota de rugby que es ovoide, ¿sí? Entonces esa forma me puede decir medianamente, es todo atado con pinzas, son todos datos que puedo llegar a ver y reconstruir, ¿sí? El lugar de los hechos y ver de dónde proviene, ¿sí? El disparo inicial. ¿Se entiende, no es cierto? Son Pero todos a mí datitos. alguien hoy me dijo que puede ser hasta 2000 metros.
2 kilómetros, pero, sí. pero tiene esa potencia, una 22. Va No, cayendo, 22. obviamente, ¿no? Estamos hablando de calibre 9 milímetros, Chiche. Están hablando de Calibre 9. 9 milímetros, ¿sí? Y en No, un... me dijeron que una 22 Ah. disparada de una carabina puede tener hasta 2000 Puede metros. tener hasta 2.300 metros dependiendo del tipo de cartucho que se use, subsónico, supersónico, o sea, va a depender absolutamente del tipo de cartucho, del tipo de armamento, si el cañón es más largo, más corto. Hay muchas cosas para poder trabajar, pero recordemos de que todo lo que se encontró hasta ahora es calibre 9 milímetros, no es calibre .22. Mira, ¿sí? Chiche. Ahora 9 Hasta milímetros. ahora es todo 9 milímetros, todo lo que hay es 9 milímetros. Mira, Chiche, por ejemplo, en esta vaina, sí que es esto, en esta vaina, sí, en esta vaina que están las pólvoras, depende, sí, obviamente que el proyectil salga expulsado con mayor potencia y pueda determinarse una gran distancia de acuerdo a la pólvora que tiene. Vos fíjate, esta vaina que contiene la pólvora y fíjate esta, tengo otras más chiquitas, que obviamente esta va a ser mucho menos recorrido que estas. Pero esta puede llegar a ser 2 kilómetros, como me dijeron, No. con una carabina. Una vaina puede llegar a ser hasta 2 kilómetros. Depende de todo, Claro. de la angulosidad que tenga, el tipo de cartucho y el tipo de armamento. Son los tres factores. Hay un variante muy grande respecto a esto. Con el calibre 9 milímetros pasa lo mismo. Ahora, cuando cae, cuando hace el impacto, no es lo mismo calibre .22 que calibre 9 milímetros. Exactamente. Ahí está la gran diferencia, ¿sí? Por la velocidad y por la masa que esto se incorpora. ¿Se entiende? No. Por ejemplo, si No, la que pólvora... decime- Lo que digo es, la bala viene, hace su parábola y empieza a caer. ¿A qué velocidad cae? No se puede saber exactamente a qué velocidad, pero va a caer siempre mucho más que la velocidad con la que inicia. Porque llega al punto cero y empieza a Es caer. mayor la velocidad. Es mayor la velocidad con la que cae, con la que sube, para que se entienda. Se suma la Siempre es gravedad. mayor. Más fuerza. Se suma la Claramente. gravedad. Y aparte, además del eje, es un eje de rotación, porque el proyectil va rotando, no es que cae derechito hacia abajo. Y cuando rota y cae, así como decía Patricia, cuando ingresa a una superficie como el cráneo, Como el un daño es aún taladro. mayor, claro. Como un taladro. Porque ingresa hasta de costado, no suele ingresar perpendicular al plano. Mira, y depende. La pólvora, si la pólvora, por ejemplo, es un cartucho viejo y se humedece, no tiene la misma distancia que si la pólvora estaría correcta. Como dijo ese, el tirador, no es lo mismo tirar entre 39 y 45 grados, que es la parábola perfecto, que tirar como la TikToker arriba. esta de arriba, ¿sí? Porque la parábola viene distinta. No es lo mismo el arma hay que ver si está cuidada o no está cuidada, o por ahí está oxidada y entonces todo eso retrasa, ¿sí? Esa distancia que es la normal, ¿sí? Entre los 39 y 45 grados es lo normal que aproximadamente llegue a los 2 kilómetros 9. Pero si tengo todos estos factores que me restan, va a ser mucho menos. No voy a encontrar al tirador dentro de 2 kilómetros, lo voy a encontrar en 1 kilómetro, ¿sí? Depende un montón de factores, ¿sí? Ahora, para eso hay que investigar. Obviamente. Para Por todo hay que supuesto. investigar, Chiche. Y hay que Todo. ponerse la camiseta de caso y salir a buscar realmente a quienes cometieron esto. Pero hay que tener voluntad, de todas las partes hay que tener voluntad. Social, político, judicial, policial. Por eso hay que seguir trabajando, no hay que dejar caer este caso justamente por ese tipo de cosas. Porque tenemos que encontrar, porque lamentablemente, yo trabajé 12 años en la sección balística de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y tenemos mínimo en la Ciudad de La Plata donde estaba yo, un caso por año. Y no para de pasar por más que vayan pasando los años. Es una cosa increíble. Cada vez Entonces, más, este año ¿cómo lo- puede pasar todavía en el 2025 este tipo de situaciones y que no sepamos nada de los tiradores? Bueno, tenemos que empezar a trabajar y comprometerse. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero Ezequiel, ¿no pensás que es mejor, como dice Chiche, que un buche te lo va a determinar más que toda la Eso tecnología es que vos clave. estás diciendo? Eso es clave que el vecino que haya escuchado algo se acerque a la fiscalía y diga, mire, yo escuché que mi vecino hizo varios disparos de arma a fuego o esgrimió un arma, porque es mucho más fácil para a la investigación, porque este es Claro. otro tipo de procedimiento. Lo que pasa es que también la gente se tiene que animar No, y bueno, ir a la la gente- fiscalía y comprometerse con el caso también. La gente tiene miedo. Si No, tiene- bueno. hay un tipo que sale en la fiesta, tira tiro al aire, yo En una tendría miedo. Pero- hay una investigación que tiene su parte técnica, así que es esto, este proyectil proviene de esta arma y todo lo demás, y hay otra que es la investigativa, que vienen de testimonio, cámaras y todo lo demás. Y que de un colaborador, que en de este algún caso le decimos el colaborador, buche. obviamente de su padre, su madre, que sabe de que tiene un arma, ok, pero bueno, mayormente viene estos niños, o no, su padre también están en la misma, porque es lo que mamaron en su casa, ¿sí? O sea, creo que en ninguna familia de los que estamos acá, nuestros sobrinos o nuestros hijos van a ir a tirar con un arma, porque
no entra en la cabeza. Es una idiosincrasia. Y ustedes vean, como dijo que encontró el periodista, varios proyectiles en el lugar, porque es normal. O sea, es normal. Es la Lamentablemente, normalidad. Pero por supuesto es normal. O sea, andá en otras zonas donde está muy bien cuidada, tiene seguridad, sí, vas a encontrar un proyectil como encontrás, como hizo este periodista, que creo que encontró las 3 vainas y el de los proyectiles, nada más. No había secuestrado a la policía. Ya se lo entregaron los periodistas. Claro. Y no es el primer hecho y no creo que realmente Chiche que sea el último. ¿Eh? No. Pero por eso hay que ponerse a trabajar de inmediato y que realmente el que haya disparado lo podamos encontrar y sea un ejemplo también para la sociedad esto. No nos puede pasar más. Chicos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. No, por favor. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Dale. Cinenet presenta las mejores superproducciones de Hollywood. Viernes, Luces Rojas, con Robert De Niro, Sigourney Weaver y Cillian Murphy. Cinenet, de lunes a viernes a las 21 horas, por Net. Este fin de semana en Jumbo, 2x1 en pan dulce, budines, turrones, confituras navideñas y postres de maní. 70% de descuento en la segunda unidad en sidras, espumantes y marcas de snacks. Pagando con tu tarjeta Sencopay Crédito, 2x1. 3x2 en vinos. Jumbo te da más. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Ustedes dos ya juegan de memoria. Júntense que así valen el doble para el equipo. Cuando sentís que nadie da 2 mangos por vos, hay un banco que siempre está, porque sabe lo que valemos los argentinos. Pensá en grande, pensá en macro. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco. Del viernes al domingo en Disco, 2x1 en budines, pan dulces, turrones, confituras y postres de maní. Y 70% de descuento en la segunda unidad en sidras y espumantes. Pan dulce Bagley por 400 gramos, llevando 2, 3.999 pesos. Además, suprema de pollo, 6.999 pesos el kilo. Compró también online. ¿Sabías que de viernes a domingo pagando con Modo tenés un 20% de reintegro desde la app de tu banco? Biri Biri, la vida misma. Los informes más divertidos de la televisión, las novedades en redes y toda la actualidad. Con la conducción de Pablo Muney. Biri Biri, la vida misma. De lunes a viernes a las 23:15 por Net.
Bueno, Diego Furnari, ¿vos estás al tanto de lo que está pasando en el Congreso en estos momentos? Estamos al tanto, sí, Tiche. ¿Qué significa eso? Que es un lío el Congreso, para variar. Estamos viendo un poco lo mismo de siempre, que son ¿Pero chicanas. tiene los votos? El gobierno tendría los votos para la aprobación en general del presupuesto. Después hay que ver la discusión en particular, que va a ser por capítulos, no por artículo, y ahí es donde entra el conflicto. Pero hay un capítulo que los radicales no acompañan. Sí, es el capítulo de educación, que es el que mayor conflicto generó. ¿Qué capítulo es? El cuarto, que tiene el artículo 30, que es el que elimina los mínimos de financiamiento para educación y para ciencia y técnica. Baja los montos. Elimina la obligatoriedad de tener un mínimo para inversión en educación y en ciencia y técnica, que era del 6% para educación y del 1% para ciencia y técnica, y que es básicamente lo que no solo el peronismo, sino fundamentalmente el radicalismo, que va a acompañar en general, pero no en particular ese capítulo específico. ¿Va a haber menos plata para la salud también? Bueno, ahí hay una discusión técnica, que es en realidad algunas partidas subieron, se incrementaron, la de Garrahan, por ejemplo, pero otras bajaron. Efectivamente hay una redistribución, el presidente ya lo dijo, con tal de sostener... Pero le sacan plata a la atención médica. Hay una redistribución de partidas, hay en términos comparados... Político lo que me contás. No me digas eso. Reducción de partidas significa que va a haber menos sí, plata para la salud. Sí, va a haber menos plata para muchas cosas. Educación. Sí, va a haber menos plata para muchas cosas y más aún sin poder haber incluido el capítulo 11. Pero no es que había salido el tema de la discapacidad, que lo habían aprobado. Sí, correcto. Eso se va a respetar, era parte del capítulo 11 que diputados no aprobó y que por eso no pasó. El gobierno dijo que no iba a vetar el presupuesto, con lo cual uno entiende, salvo que vaya a la justicia, que va a cumplir con eso. Sí, debería cumplir con la ley de financiamiento a la discapacidad y la ley de emergencia para el Garrahan, pero el presidente fue claro cuando dijo vamos a redistribuir fondos para poder cumplir con eso. Es decir, alguien va a recibir menos fondos para poder cumplir con esa obligación. Y este presupuesto básicamente, que es un presupuesto cómodo para el gobierno. Es un presupuesto que tiene un eje central, que es el déficit cero. El peronismo dice que es un presupuesto de ajuste. Sí, efectivamente es un presupuesto de ajuste y creo que el gobierno no tiene tapujos en reconocerlo, incluso con cierto orgullo. Es un presupuesto de ajuste, es un presupuesto que sigue recortando el gasto del Estado, que sigue recortando en algunos sectores, que sigue entendiendo que hay que ajustar tarifas y que no tiene obra pública, que es lo que están reclamando muchos senadores para sus provincias. No tiene obra pública. No tiene obra pública, es el principal reclamo de muchos de los senadores que hoy estaban en... Igual van a votarlo. Esos senadores no, seguramente no. Otros más ligados, más cercanos al oficialismo, se oponen a esa falta de obra pública, pero entienden que van a acompañar en general porque tienen que darle presupuesto al presidente ya en su tercer mandato. Recién dijiste que refuerzan el Garrahan. Sí. ¿Y dónde debilitan? Eso está por verse cuando tengan que reasignar las partidas una vez que esté el presupuesto. El presidente no fue claro respecto de dónde va a redistribuir ese ingreso. Sí fue claro en términos de no va a haber aumento de impuestos. Es decir, no es que no va a haber un aumento de impuestos para cubrir ese Pero este presupuesto déficit. todavía tiene que ir a diputados. Si no tiene nuevas modificaciones, no vuelve a diputados. Eso es lo que está buscando el gobierno en esta... Que no vuelva. Que no vuelva, exacto. Si hay alguna modificación, volverá a diputados y eso le va a complicar un poco los planes al gobierno, que en muy poco tiempo logró... Ahora, ¿qué valor tiene el presupuesto si ellos calculan 10% de la inflación y no va a ser el 10%? Bueno, eso... Le permite usar plata que no está registrada. Bien. Eso es uno de los argumentos de la oposición, es decir, un presupuesto basado en ciertas premisas irrisorias, como... el 10% al año. 10% de inflación, 5% de crecimiento del PBI. Ese es el principal argumento de la oposición. Pareciera ser un presupuesto a la expectativa del gobierno, ¿no? Es decir, tratando de generar expectativa en la ciudadanía, de que se suba, digamos, que sostenga este proceso. Es difícil de cumplir. También era difícil creer en un 30 y pico % de inflación y el gobierno lo logró. Veremos si tiene la espalda y el apoyo, hoy lo tiene en las cámaras, para poder sostener esto y lograr, no el 10%, pero una meta un poco más razonable. No nos olvidemos, Chiche, que además... Pero el presupuesto figura 10%. Sí, el presupuesto figura 10%, pero el presupuesto es justamente eso, es una suposición
que debería ser racional en base a datos y estadísticas de lo que puede llegar a pasar. Diego, sí. ¿es cierto que hay un artículo que en economía lo siguen con especial atención en función de la situación de pagar las deudas, que tiene que ver con la forma del endeudamiento y con ciertas condiciones que se flexibilizan? Sí, hay varios artículos vinculados a endeudamiento, flexibilización de algunos procesos, que van un poco en sintonía con algunos requisitos. ¿Flexibilización de qué procesos? Habla en español. La ley Guzmán, ¿no? Explícala un poco. Sí, no tengo los datos exactos, pero lo que busca es mejorar las condiciones para tomar deuda y para... El manejo financiero, claro, sería, ¿no? Exacto, en términos financieros. Le da más libertad al Ministerio de Economía para el manejo financiero. Sí, para poder cumplir con algunas metas también del Fondo Monetario y poder tener alguna facilidad en el caso de tener que tomar endeudamiento o generar... hay toda una corriente de intentar generar inversiones extranjeras, de facilitar eso, de reducir cargas impositivas a quienes puedan venir a invertir y va un poco por ese lado y por supuesto la oposición no quiere saber nada con ese tipo de procedimientos. Pero el gobierno ya tiene los votos para este. El gobierno, lo que hoy Santilli estuvo bastante presente en el Senado y pareciera que tiene los votos para la aprobación en general. Insisto, hay que ver en particular si algunos senadores pero se animan... Santilli habla con los senadores, sí. ¿Y los convence o le da plata? Habla con los gobernadores. Es una forma de convencerlos, darle plata. Santilli habla con los gobernadores. Exacto. ¿Ah? Pero fue al Congreso. Fue al Congreso sí. Por indicación del propio presidente Milei, que en Olivos estaba monitoreando y lo envió, justamente para asegurarse esto. ¿A qué hora se vota? Calculo que cerca de las 10, 11 de la noche. No creo que antes. ¿Qué pasa con la otra ley que también está en la agenda, que tiene que ver con los dólares del colchón? Sí, la ley de inocencia fiscal. Ahí lo que se busca un poco es corregir los mínimos punibles ante lo que es la evasión impositiva y la evasión fiscal. Es decir, alguien que evade, hoy los montos son muy bajos, lo que se busca es aumentar esos montos para que, en términos penales. Hasta $66.000. Sí, entonces lo que se está buscando es que... si yo tengo $66.000 lo puedo blanquear. Claro, y no me hacen nada. Es una especie de blanqueo encubierto con la intención de poca plata. En algunos montos sí, hoy estaba mucho más bajo. Lo que se busca también es esto, tratar de incentivar lo que antes estaba penado y dentro de, digamos, de un delito penal, hoy que pueda ser blanqueado y tratar de traer capitales. Insisto, ¿eso puede estimular la actividad económica y el consumo? No me parece. Ya lo intentó incluso el macrismo con otro blanqueo y los movimientos fueron escasos. Son monedas, estamos hablando de la licencia fiscal de $60.000. En uno, pero si hay un montón que sacan la guita. El sector inmobiliario está pendiente de ese tema, hay otros sectores que también. El automotriz también. Pero te permite un departamento chiquito. Bueno, son pequeños movimientos que no entiendo que no hacen a lo que está buscando el gobierno de fondo, que son las grandes inversiones, que lleguen efectivamente los dólares que necesita para... Pero ya hicieron 3 blanqueos, ¿sí? Y no funcionó. No parece ser el camino. ¿Y cuál es el camino? Bueno, eso habría que preguntárselo al ministro de Economía, pero la gente, por lo menos lo que nosotros vemos desde DIC, es que la gente confirma el rumbo, está de acuerdo con estas políticas y con algunas reformas hasta cierto punto. Entonces, el presidente todavía hoy tiene un respaldo, que es un poco el coletazo de las elecciones de octubre, y bastante apoyo respecto de algunas medidas, de algunas batallas que está dando contra los sindicalistas. Ahora, cuando vos me decís no está previsto la obra pública, ¿no va a haber obra pública? A nivel nacional, la mínima indispensable, entendiendo que la premisa del gobierno es que son obras que tienen que hacer o las provincias, hacerse cargo de sus obras, o el sector privado. El gobierno desde el primer momento fue claro respecto de que busca el incentivo, la participación privada en la obra pública, todavía no lo ha concretado, pero las obras la mayoría de las obras nacionales están paralizadas y el presupuesto no prevé su reactivación. O sea, se va a seguir muriendo la gente en las rutas. En las rutas nacionales es responsabilidad del gobierno nacional, en las rutas provinciales es responsabilidad de las provincias, que de a poco tienen que empezar a también gestionar sus propias necesidades. Me parece que acá lo que nosotros venimos diciendo es un cambio de la cultura política en la Argentina, una reescritura del contrato social respecto de que la gente y los gobernadores particularmente tienen que empezar a hacerse cargo y dejar de entender que el gobierno nacional está para resolver todos los problemas, ¿no? Después podemos discutir más o menos Estado, lo que hoy la gente quiere. Pero el Estado
el Estado Nacional le saca plata en la distribución de los impuestos. Sí, correcto. Bueno, y le debe un montón de plata a las provincias, que es lo que están reclamando. Bueno, parte de la coparticipación federal, el problema con la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, son temas que hay que rediscutir y que por supuesto hay que hacerlo en su momento y entendiendo esto, que necesitan las provincias una independencia que no han tenido básicamente nunca. Está bien, pero en este presupuesto nada de eso se resuelve. No, en este presupuesto no, hay que rediscutir en todo caso la ley de coparticipación para ver cómo se puede mejorar esa propuesta. ¿Y los endeudamientos que algunas provincias están pidiendo para financiarse en el exterior? La provincia de Buenos Aires es un ejemplo de ello. ¿Qué va a pasar con eso? La Ciudad de Buenos Aires también. Son cuestiones internas de cada distrito, de cada provincia, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y dependerá de la voluntad de sus propios diputados y senadores. El gobernador Kicillof tuvo bastantes complicaciones para que le aprobaran el endeudamiento que finalmente se aprobó, pero son formas de financiamiento del Estado cuando los recursos no alcanzan, que incluso el propio gobierno nacional también lo hace, que no es solamente de las provincias. O sea que, digamos, ¿qué cambia el presupuesto este? No entiendo. ¿Qué es lo que logra? No, primero lograría que se lo aprueben, que no lo pudo hacer en los 2 años anteriores. O sea, es una señal política importante. Sí, previsible en tanto y en cuanto sus números en la Cámara mejoraron sustancialmente respecto de los años anteriores. Era previsible que pudiera hacerlo. Tiene la primera minoría. ¿Esa señal política para quién? Es una señal política para el Fondo Monetario, es una señal política para su propio espacio político, para quienes no creían que esto podía ser. Es un ordenamiento también, porque en definitiva lo que hace es... Hay que tener un presupuesto. Exacto, es poner en un documento, en la ley de leyes, el objetivo principal del gobierno, que es el déficit cero, el equilibrio fiscal. Después, insisto, hay mucha discusión respecto de cómo se logra eso, si se puede hacer de otra manera o no. El gobierno encontró esta forma y tiene los números para o sea, aprobarlo. que hoy a la noche tenemos presupuesto. Yo creo que sí, salvo que, insisto, algún capítulo no sea aprobado y entonces tenga que volver a la Cámara de Diputados para su revisión, lo cual sería un golpe muy duro para el gobierno nacional. Gracias. Hago por Pues un pequeño corte y lo volvemos, dale. Especial Casamiento del Año. Toda la intimidad de la boda de Matías Ale y Martina Viñolo. Una celebración que consolidó el amor entre el actor y la profesora de educación física. Especial El Casamiento del Año. Este sábado a las 20 horas por NET. Este fin de semana en Jumbo, 2x1 en pan dulce, budines, turrones, confituras navideñas y postres de maní. 70% de descuento en la segunda unidad en sidras, espumantes y marcas de snacks. Pagando con tu tarjeta Sencopay Crédito, 2x1. 3x2 en vinos. Jumbo te da más. CineNet presenta las mejores superproducciones de Hollywood. Viernes, Luces Rojas, con Robert De Niro, Sigourney Weaver y Cillian Murphy. CineNet, de lunes a viernes a las 21 horas, por NET. Muy buena. Seguí llegando primero a todos. Anticipa la jugada. Eso vale mucho para este trabajo y para cualquiera, ¿eh? Dale, vamos. Cuando sentís que nadie da 2 mangos por vos, hay un banco que siempre está, porque sabe lo que valemos los argentinos. Pensá en grande. Pensá en macro. Ahora usted mismo puede instalar un ventilador más rápido que un técnico con Pearl Ventilum. El ventilador que se enrosca y brinda una brisa refrescante en todo lugar, en cualquier momento. Simplemente enrosque su Pearl Ventilum en cualquier portalámparas. Luego use su control remoto para tener una brisa fresca y potente con su moderno diseño. Ahora, desde la comodidad en su sofá, puede tener una excelente luz para sus ambientes, además de refrescarlos. Esta es una factura de cientos de dólares
por un ventilador de techo que ni siquiera vino con control remoto. Acabo de instalar mi Ventilum en menos de 10 segundos. Es potente, silencioso y perfecto para mi escritorio. Pearl Ventilum convierte sus luces comunes en una luz con ventilador súper potente y tendrá 3 niveles de potencia tanto para la luz como para el ventilador. Las poderosas luces LED de Pearl Ventilum tienen 2100 lúmenes que equivalen a más de 50.000 horas de duración. Ofrece seguridad y facilidad de colocación para camas marineras, cielos rasos bajos o garajes. Llame ahora mismo o ingrese a nuestra página web para obtener su propio Pearl Ventilum con su práctico control remoto al precio especial de fábrica. Llame ahora mismo y adquiera su Pearl Ventilum. El ventilador que se enrosca convierte sus luces comunes en una luz con ventilador súper potente y brinda una brisa refrescante en todo lugar en cualquier momento. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Pearl en tvcompras.com. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. ¡Llame ya! ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos. Acreditación por CBU dentro de las 48 horas. Mínimos requisitos. Cuotas fijas en pesos. Rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco. Del viernes al domingo en Disco, 2x1 en budines, pan dulces, turrones, confituras y postres de maní. Y 70% de descuento en la segunda unidad en sidras y espumantes. Pan dulce Bagley por 400 gramos, llevando 2, 3.999 pesos. Además, suprema de pollo, 6.999 pesos el kilo. Compró también online. ¿Sabías que de viernes a domingo pagando con Modo tenés un 20% de reintegro desde la app de tu banco? El Señor de los Cielos, la telenovela suceso en todo el mundo. Una feroz lucha de poder, lealtades de familias y peleas explosivas para mantener el imperio. El Señor de los Cielos, de lunes a viernes a las 22:30 por Net. La política tiene mala memoria, nosotros no. ¿Se recuerdan? Expert. Bueno, esto es lo que está pasando con Expert en este momento, mirá. La Casa Rosada estaba en vilo por los acontecimientos y un video de Expert con Machado dejaba más que clara la relación del profe con el presunto narco. Este video lo grabó el propio Fred Machado en su casa de Viedma aquella vez que viajaron para la presentación del libro. ¿Dónde no está cumpliendo la prisión domiciliaria? Exactamente. Estamos esperando que suba la tasa el presidente central. Sí. Preocupado por el plan de congelamiento de precios de Macri. ¿Te das cuenta, no? Gobierno de Mauricio Macri. Claro, 2018, por eso. El presidente central. Sí. Preocupado por el plan de congelamiento de precios de Macri. Clara Montero Barré, ex jefa de campaña de Expert, reveló el rol de Fred Machado con El Economista y lo dejó en evidencia. Clara, a ver, vos que acompañaste a Expert en aquella campaña que trabajaste con él, ¿qué encuentros recordás con Machado y qué rol tuvo Machado en esa campaña? Bueno, yo te cuento que trabajé nada más que 2 meses con José Luis y después me fui. Yo me fui antes de las PASO, yo ya me fui desde al lado de él. Cuando yo entro, Fred Machado era el aportante y era el jefe, el que manejaba y el que elegía candidatos, el que así, tipo, tenía un rol fundamental. Él fue el que lo impulsa a Expert a estar en la política. Machado surge como fan de Expert, de verlo en Animales Sueltos, en el programa de Fantino. Bueno, en esa época no se hablaba tanto de las ideas libertarias. Y Fred surge como un tipo fanático de él.
yo lo conozco a Fred Machado en un hotel, ya lo conté, en el Four Seasons en Recoleta, y después... ¿Y ahí tuve estaba una Expert? charla. Sí, obviamente. Y después en la casa de Luis Rosales. Pero de eso hay videos, hay fotos, hay un montón de... Y después Esper viaja a Estados Unidos y después se juntan varias veces más, pero no en presencia mía. Rubricando las palabras de su ex jefa de campaña, se pudo saber que el salto patrimonial de Expert se da en 2019. Se compró una casa en San Isidro de unos 470 metros cuadrados y adquirió un BMW 240i Coupé 0 kilómetro. Expert no tuvo más remedio que salir a contar su versión, pero su destino estaba marcado. Ante las noticias que han trascendido a partir de la denuncia del candidato a diputado kirchnerista Grabois, me siento en la obligación de darles una explicación sobre asuntos de mi actividad privada antes de ser funcionario público. Porque nosotros somos distintos, no somos como ellos. Ya dije cómo conocí al señor Machado. Me lo presentó el doctor Pablo de Luca como un empresario exitoso y admirador de mi apuesta por una opción liberal para la Argentina. A comienzos de 2019, Federico Machado me propuso presentar mi libro La Sociedad Cómplice en Viedma, su ciudad natal. Ofreció llevarme en su avión, acepté y se lo agradecí públicamente. Ese mismo año decidí involucrarme en política y me postulé como candidato presidencial. Nunca había participado de una elección y no tenía ni idea de cómo era el detrás de la escena de la política. En ese momento las ideas de la libertad, después de muchos años, volvían a sonar fuerte en Argentina y se me acercaron muchas personas. Federico Machado fue uno de ellas, al igual que quienes nos prestaron el sello electoral con el que competimos. Repito, Machado fue uno de los tantos que ayudaron en la campaña de 2019. En enero de 2020, nuevamente ejerciendo mi profesión como consultor económico y habiendo finalmente firmado un contrato con aquella empresa, comencé a recabar información para emprender el trabajo acordado. A principios de febrero de ese año, reitero, terminada la elección y totalmente dedicado a mi actividad de privada de consultor, recibí un adelanto en virtud de ese contrato. Fue en una cuenta a mi nombre radicada en Estados Unidos y que estaba declarada en la Argentina. Nada que esconder. Es más, una de las condiciones que puse es que el pago de los $200.000 se hiciera exclusivamente por transferencia desde otro banco que también estuviera en Estados Unidos, de manera que la operación fuera totalmente transparente. No se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales. Habíamos quedado en que viajaría a Guatemala para recabar más información, conocer a la empresa y reunirme con sus responsables. Pero el COVID frustró mi viaje, interrumpiéndose definitivamente la relación con la empresa que me contratara. Finalmente, ya por abril de 2021, me enteré por los medios de la existencia de un pedido de captura internacional contra el señor Machado, buscado por la justicia norteamericana por actividades vinculadas al narcotráfico y a estafas a compradores y a vendedores de aviones. Quedé chocado y entré en pánico. Machado, quien estaba cumpliendo prisión domiciliaria en Viedma, salió a desmentir al profe y el por entonces candidato a diputado se encontró más cercado. Lo que usted confirmó es la relación que tenía con Esper y además que habían hecho un contrato. ¿Usted no se acordaba en el momento que lo entrevistaron los colegas esta mañana del monto total del contrato? ¿Después lo recordó? No, a ver. Hubo un contrato de asesoría, no me acuerdo el monto, cuánto era, sé que era un monto alto, a pagar en cuotas. Sé que el primer pago se hizo en... Es más, me acordé porque lo sacaron, yo ya me había olvidado de ese pago, que se hizo en enero del 2020. Eso es verdad, lo del contrato es verdad. Que era una asesoría bastante grande, ¿no? ¿Era una asesoría para negocios en Guatemala, eso sí es correcto, para una minera? Claro, yo tenía una minera en Guatemala, sí. Ahora, no recuerdo un pago de $200.000, ¿no es mucho? No, porque hay asesorías que... De hecho, yo había hecho una asesoría con una empresa inglesa cuando empecé esa mina y pagué $190.000 y fue una reunión de 1 hora.
No, porque hay que asesorar, no era Esper, Esper iba a asesorar, iba a contratar a 10 tipos más, pero bueno, eso hay que preguntarle a Esper cuál era su plan, ¿no? Esper un mentiroso, mintió. Esper me negó. Pregúntenle a por qué me negó. Claro, esa es una pregunta así muy pertinente, porque usted dice, yo no tengo nada que ver con el narcotráfico, no solo lo negó, dijo que apenas lo conocía prácticamente. Usted, porque estoy viendo una nota que escribió Sebastián Lacunza, que dice que fueron juntos a Miami en el 2019. Sí, fue el que se había casado con la mujer. ¿Y ahí usted organizó reuniones con empresarios para que la aportaran? Con 2 o 3, pero no le dieron bola. No mucha bola. No era conocido. Claro. Ustedes están mirando el Sport del 2025 contra el Sport del 2019. El Sport del 2019 no lo conocía ni el... Ese hombre rudo que pregonaba cárcel o bala rompió en llanto, tratando de conmover a propios y extraños. No puedo creer lo que te puede hacer la política. Y también siento bronca contra esta basura de Grabois, poniéndome a la par de él. Un delincuente. La verdad que nos pongan en el mismo lugar a gente que nos hemos ganado el pan laburando como perro todos los días, como es mi caso, como es el caso de casi todos los argentinos. Yo he estudiado, tengo 4 títulos, me he deslomado estudiando, he laburado como un animal desde chiquitito, de remisero cuando me quedé sin trabajo para llevar el pan a mi casa. He pinchado papeles porque no encontraba trabajo cuando era joven y estudiaba. Después empecé a trabajar en lugares desde economista hiper junior hasta economista. La verdad, toda la vida de laburo, y dije, qué lindo portar las ideas de libertad, 2019. En el 2021 era narco. Y ahora, esta causa que arranca en el 2021, totalmente inventada, la del 2021... un nuevo refrito de la causa esa inventada, ahora esto. La verdad, en algún lugar roto, afortunadamente la cabeza es fuerte y hace que siga adelante, porque creo que lo que está en juego es muy grande. Si nos caemos, si nos debilitamos, están los orcos esperándonos para comernos crudo y no se lo podemos permitir. No podemos entregarle la última oportunidad que tenemos de ser un país razonable a estos hijos de puta, de los kirchneristas. Entonces, por un lado, mentalmente, con todo, adentro, yo personalmente te diría muy golpeado, roto por el estrago que este hijo de puta de Grabois y familia ha hecho con mi familia, con mi nombre. Yo tengo hijos, tengo hermanos, una esposa. Y esta basura ha hecho lo que ha hecho con mi nombre, el de mi padre. La verdad, terrible. Pero bueno, a este juego nos llevan esta manga de delincuentes y se la vamos a pelear. Y le vamos a ganar y voy a mostrar en la justicia que la inocencia mía es total en esto. Sin embargo, el profe no pudo soportar la presión de la opinión pública y terminó renunciando a la candidatura. José Luis Espert se bajó de su candidatura. Por la Argentina doy un paso al costado, dijo. Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla, cosa que no había pasado ya el viernes. En estas elecciones la Argentina tiene una vez más la oportunidad de dar vuelta a la página de su triste historia. Desde que el presidente asumió, está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos, dice Espert. En este tuit, esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando. A diferencia de lo que ante cada campaña electoral utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la justicia sin fueros ni privilegios, dice Espert.
El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país. La renuncia de Espert a la candidatura sigue diciendo: deseo que los argentinos vivamos como nos merecemos, por eso no puedo permitir que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo se desmorone. A los dirigentes y compañeros de ruta de La Libertad Avanza les digo, no se dejen psicopatear. Las explicaciones que hagan falta serán dadas a su debido momento y en donde corresponde. Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo y que este es el único camino posible para recuperar el futuro. El tiempo demostrará que no somos todo lo mismo, dice José Luis Espert, con afecto y agradecimiento. Casi al mismo tiempo, el gobierno aprobaba la extradición a Estados Unidos de Fred Machado y lo trasladaron a un penal federal de Viedma. Este mediodía, la Corte Suprema de Justicia finalmente confirma esta sentencia dictada en el año 2022 que hacía lugar al proceso de extradición del propio Fred Machado. En ese contexto es que luego el Poder Ejecutivo dijo que iban a hacer la extradición del propio Fred Machado y hace un ratito nada más allí lo fueron a buscar donde estaba cumpliendo domiciliaria en su casa de Viedma, en la casa de la madre de él en Viedma, y finalmente va a ser trasladado a una dependencia penitenciaria previo a ser extraditado a los Estados Unidos, donde justamente la justicia de los Estados Unidos ha pedido, porque lo está persiguiendo por los delitos de conspiración en narcotráfico, por lavado de activos y también por estafas reiteradas. En los últimos días, Espert pidió licencia como diputado y la justicia terminó allanando su estudio y su casa. La frutilla del postre fue que en el allanamiento a la casa de Machado, donde cumplía prisión domiciliaria, encontraron el contrato de Espert que lo ligaba con el presunto narco. Ahí tenés a la Policía Federal armando pieza por pieza lo que encontraron en la casa de Fred Machado. Roto, manchado, cortado. ¿De qué se trata? ¿Es un rompecabezas eso? ¿Qué es? Un rompecabezas que tiene una cifra, $1 millón. Y la firma de José Luis Espert. Tenemos el documento, tenemos el contrato que armó la Policía Federal, que rearmó en realidad, y allí da cuenta del 7 de junio de 2019 la firma del contrato entre José Luis Espert por un trabajo de asesoría en la reestructuración de deuda para la minera canadiense. A ver, Lucía, hace un punto ahí, pará. A la derecha tenés la policía como un rompecabezas uniendo papelitos. Sí. Y tenemos el papel para que la gente lo vea. Tenemos el documento, el contrato. Prolijamente cortado. Eso te iba a decir. No, es extraño. A ver, me llama la atención que Machado, después de tantos años en su casa, se haya tomado primero el trabajo de guardarlo, segundo el trabajo de romperlo tan prolijamente, y lo encontró la Policía Federal. Pero lo más importante, si vamos al final de la primera parte, vas a ver la firma de José Luis Espert y de Fred Machado. Un contrato que ahora te cuento cómo se iba a pagar. $1 millón que se iban a ir haciendo entregas. El contrato del $1 millón. Esto José Luis Espert no lo admitió. No lo admitió, solo habló de haber recibido en enero del 2020 un pago de $200.000. ¿Qué dice? El otro día Machado me habló de hasta 500.000, no me habló de $1 millón. Y tenía el documento en su casa, Machado. Ahí tenés la firma. No, yo estoy muy mal de la vista. José Luis Espert y Federico Andrés Machado. Fred Machado. ¿A quién no recordaba José Luis Espert? ¿Vos no recordás a alguien con quien firmás un contrato de $1 millón? ¿Qué empresa le paga a un economista una reestructuración de deuda o un roadshow, lo que sea, $1 millón? Tiene que ser el Banco of America, el JP Morgan. No lo paga una minera Guatemala. Es una mina de oro. José Luis Espert. Sus presuntos contactos con los narcos lo llevaron a su derrumbe político. El final político de José Luis Espert. Nosotros volvemos el próximo lunes a las 8 de la noche. Chao.